Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este otro Café con de la Biblioteca Pública de Pereira, Ramón Correa Mejía. Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo conversatorio muy especial que le hemos traído. Tenemos a unos invitados geniales, muy queridos y que han hecho una labor maravillosa desde la paz. Y esto de las masculinidades tiene que ver con la paz. Muchos de ustedes se preguntarán a esta hora, pero ¿qué es esa vaina de las masculinidades? Y hemos estado escuchando desde el feminismo, del LGBTI, pero ahora, ¿qué es esta vaina de las masculinidades? ¿Por qué estamos hablando de masculinidades? Precisamente para eso están estos invitados especiales con los que el programa de hoy abre un nuevo café con de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, de la Secretaría de Cultura de Pereira. Y quién mejor que nuestros invitados para iniciar el tema. Quiero presentarles inicialmente a un amigo muy querido, muy especial, quien ha trabajado por muchos años los temas de paz. Lo conocí desde la GTZ y a través de su trabajo con otra escuela y a través de su labor en la construcción de paz en las comunidades, haciendo ejercicios de sistematización muy valiosos, nos ha brindado luces acerca de cómo debemos convivir en paz, porque se ha preguntado siempre qué es eso, y ahora ha incursionado, hace mucho tiempo viene trabajando el concepto de masculinidades. Señoras y señores, con ustedes, Luis Benítez Páez, nuestro invitado especial. Ya. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Luis? Luis? Querido Carlos Vicente, un abrazo desde la distancia para vos y para tu familia y para la gente de Pereira, de Dos Quebradas, región bella que también me conmueve y me mueve. Así es, hace rato nos conocemos, hace rato estoy trabajando en el mundo de la educación y la cultura para la paz. Yo soy educador para la paz. Tengo varios estudios, pero el que más me gusta y el que nunca me certificaron fue el de Educador para la Paz. Y en eso me he movido hace casi ya 20 años y en los últimos años, dentro de los grandes temas de la educación y la cultura para la paz, estoy trabajando el tema de género. Cuando tuve la oportunidad de estar en Alemania y luego en San Salvador, me conecté con el concepto de masculinidades y desde esa época estoy haciendo trabajos y en el último periodo, curiosamente mucho más en este momento de pandemia, se ha activado muchísimo mi trabajo, mi reflexión y mi activismo en los temas de masculinidades de los cuales pues quisiera que habláramos hoy y debatiéramos contigo, con la gente que se conecte y con Ángela María, que me complace estar aquí al lado de ella debatiendo. Ya, Ángela está con nosotros también. Quiero presentarles a alguien que ya es muy conocida en la ciudad y muy conocida por su labor también con la Secretaría de Cultura de Pereira. Ángela Molina, quien además pues de ser una gestora cultural muy importante, está en ese momento asesorando a la Secretaría de Cultura en los temas de economías creativas, pero que hace una labor. Ella es doctorada en ciencias sociales, vino de México, Luis, con una amalgama de conocimientos, de visiones del mundo, e hizo una labor muy bella. Tuve la oportunidad de ver anoche unos videos que me compartió con un proyecto muy hermoso sobre los jardines de las casas campesinas del paisaje cultural cafetero. Alguien que se haya atrevido a preguntarse por esos jardines, quiénes los siembran, cómo vive esa gente, por qué las mujeres siembran jardines, y empezó a hacer esa conexión entre la mujer campesina y el jardín. Esa mujer sembradora, esa mujer que vive enamorada de las flores llamadas besos de novios. ¿Qué más? ¿Cómo se llaman esas flores, Ángela? Es una cantidad de flores hermosas que vas mostrando a través de la cámara. Yo me deleité mucho viendo esas entrevistas, esas voces de ellas y esa forma como ellas interpretan la vida a través de sus jardines. Pueden quedarse toda la vida en esas casas sembrando flores y para ellas es un acto de libertad. Ángela, bienvenida y gracias por el trabajo. Bueno, buenas noches, Luis, Carlos Vicente, muy complacida de estar acá. Pues no soy experta en el tema de masculinidades, realmente yo trabajo más el feminismo crítico,
pero me encanta poder hablar del tema porque ahorita Carlos Vicente empezaba diciendo que siempre se oye hablar del feminismo y no de las masculinidades. Bueno, me parece importante, pues lo que para mí sería la precisión, y es que el feminismo habla tanto de masculinidades como de feminidades. Entonces no es que el feminismo sea una corriente que se opone a la discusión sobre las masculinidades, al contrario, y pues Luis me dirá si estoy equivocada en su concepto. A mí me parece que tal vez la primera corriente de pensamiento que empieza a hablar de masculinidades es el feminismo precisamente, o bueno, diferentes variantes de los feminismos más bien. Entonces, pues con mucho interés de ver qué se pone hoy sobre la mesa. Y frente al trabajo que comentabas ahora, pues sí, es un trabajo muy sentido. Yo soy hija de campesinos y campesinas cafeteras y de hecho mi incursión en los temas de género y en el feminismo tiene que ver mucho con eso, con esa pregunta por cómo construíamos el afecto, las relaciones y cómo las relaciones de poder están atravesadas todo el tiempo ahí. Entonces los roles de proveeduría en el caso de los hombres y de obediencia y hacerse cargo de lo doméstico y del cuidado por el lado de las mujeres. Entonces creo que ese puede ser nuestro punto de encuentro y partida para este tema. Muy bien. Otro tema, otro invitado que tenemos, que es muy especial y muy querido, es César López, artista, activista, que ha acompañado a Luis en estos procesos también, con su escopetarra, con su música. Luis y César tienen una relación muy especial y en ese sentido, pues, han logrado construir un trabajo interesante, cada uno desde sus diversos ángulos. Me parece que ese tipo de complicidades, de alianzas, son muy valiosas. Y así como Ángela propone, pues aquí empieza una discusión muy interesante sobre el tema de las masculinidades, que tiene unos inicios, ¿no? ¿Por qué está Luis con nosotros? Hace un poco, hace realmente poco, a raíz de la tragedia de Tasajera, cuando este camión de gasolina estalló, acabando con la vida de más de 40 personas, Luis inicia un diálogo con el mundo, si se quiere, preguntándose por qué murieron, todos los que murieron eran hombres. Y comienza a hacer todo un ejercicio de reflexión alrededor de las masculinidades a partir de esa tragedia que me conmovió bastante. Luis, háblanos un poco de ese artículo y de esa forma en que tú viste la tragedia. Vale, gracias. Sí, yo me quiero conectar con la primera afirmación de Ángel antes de pasar a tu pregunta. De hecho, yo debo decir que hay varias mujeres a las que yo leo cuando estudio masculinidades. Judith Butler y Marcela Lagarde son, por ejemplo, las mujeres que yo más he leído y que han explorado el concepto de masculinidades, que dan seminarios sobre masculinidades. Marcela Lagarde está aquí en Colombia, trabaja con la Universidad Nacional, con el Centro de Estudios de Género. Entonces hay muchas mujeres que desde el feminismo, adentro del feminismo, empezaron a pensarse cuál era el papel de los hombres, pero sobre todo se hicieron la pregunta de qué papel le corresponde a los hombres en esta desestructuración del patriarcado y cómo lograr que los hombres se activen para, digamos, luchar conjuntamente con las mujeres. Y esa es un poco mi apuesta. Mi apuesta desde las masculinidades es convertirme en un hombre aliado del movimiento de mujeres. No me afirmo como un hombre feminista, me afirmo como un hombre aliado de las luchas feministas, pero lo que yo más quiero es ponerme en acción al servicio de la lucha feminista para transformar el patriarcado. ¿En qué lugar? Bueno, lo podemos ir conversando, pero esta preocupación por las masculinidades viene del feminismo y luego aparecieron, digamos, muchos hombres que luego se convirtieron en mujeres para hablar de masculinidades. Entonces hay una historia muy interesante de quienes han hablado de masculinidades, mujeres, hombres, personas con identidades sexuales diversas. Ahí hay un arcoíris de personas muy amplio que han hablado de masculinidades, así que me conecto con esa afirmación de Ángela en principio. Y para conectarme con tu pregunta, claro, yo me
Yo vengo trabajando masculinidades desde el año 2009, casi una década ya, cuando tuve la oportunidad de irme a Berlín a a hacer un estudio en educación y cultura para la paz, y allí conocí al Centro Bartolomé de las Casas del Salvador, que es una de las entidades que más trabaja masculinidades en Centroamérica. Y me fui luego a El Salvador y hice un curso en la escuela Equinoccio, y de allá para acá vengo, digamos, metiéndome en el tema. En los últimos 4 años, gracias a la conexión con la ecología profunda, activé mucho mi trabajo en masculinidades y hoy soy, digamos, un activista y un pedagogo en temas de masculinidades. Y haber visto la tragedia de Tasajera me impactó cuando yo empecé a ver que los datos decían que aumentaba el número de hombres que habían muerto en en ese fatídico día, en ese accidente, en esa tragedia. Y fui haciéndole seguimiento hasta que llegamos a un número de 45 hombres, creo que han muerto un poco más porque del accidente salieron personas con lesiones muy profundas. Y cuando yo veo, pues que el dato escabroso es que todos los que están allí son hombres, entonces yo empiezo a conectar con lo que ya venía trabajando en masculinidades y lo conecté esencialmente y específicamente con aquella conversación en las masculinidades que es la hombría, de cómo los hombres tenemos una necesidad que viene, por supuesto, del patriarcado de demostrar nuestra hombría. Y la hombría nos arriesga. La hombría es aquello que nos impulsa a permanentemente a los hombres a estar en el riesgo, a estar en el espacio público y sobre todo a arriesgar nuestra propia vida, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física, pero también a arriesgar mi vida con otros. Entonces me metí en el concepto de la hombría y realicé, digamos, un texto que no es un texto científico o académico, sino es un texto sentido del enorme dolor que me produjo ver a tantos hombres muertos por la hombría, por arriesgarse, por demostrar la hombría, pero también por unas necesidades profundas que hay en ese sector en específico. Y luego lo fui conectando con unas estadísticas enormemente preocupantes que en el campo de las masculinidades muestran cómo los hombres somos los que más morimos en esta realidad. Asociado pues a una masculinidad que llamamos hegemónica, de la cual podemos ahora hablar. Pero digamos que por ahí está la entrada y la conexión. Ángela, que también pues me imagino fue sensible a este tema, a esta tragedia, muchas veces nos pensábamos y la mirábamos desde el enfoque de pobreza y necesidad que había en esta comunidad, pero Luis pone otro enfoque en ese sentido. ¿Qué opinas tú? Pues no sé cómo vamos a hacer para debatir porque yo me siento conectada en las cosas que dice Luis. Cuando él habla de la tasajera, pues no es nada distinto a otras masacres, a otros enfrentamientos, a otras guerras. Yo pienso, por ejemplo, en las mujeres obreras de las trilladoras de los años 30 en Pereira y en por qué se vieron obligadas en su momento a salir, a volverse parte de la mano de obra asalariada peor paga de la ciudad en esa época. Ganaban el 40% de lo que ganaba un obrero hombre y eran mujeres campesinas que se vieron obligadas a migrar a la ciudad por la violencia y porque sus esposos, padres e hijos tuvieron que irse a las guerras civiles de finales del siglo XIX. Son mujeres que se ven obligadas a tener también vidas muy precarias en su momento por esa violencia que le arranca también a sus compañeros, a sus hijos, a sus padres, esposos. Entonces, ese repensarse también el lugar de los hombres frente a las violencias, frente a esa capacidad de no sentirse menos a la hora de asumir una posición pacífica, por ejemplo, de que eso no ponga en tela de juicio su hombría. Es un asunto bastante arriesgado y complejo y pues Luis viene de la cultura boyacense y yo de la cafetera, de nuestra cultura cafetera y ahí hay diferentes maneras de demostrar la valía como hombres y también como mujeres.
finalmente se trata de los estereotipos y de cómo esos estereotipos nos ponen en riesgo, nos hacen vulnerables, creo yo. Entonces, me siento muy identificada con la postura que él plantea y con la necesidad también de resignificar la idea de que es ser hombre y que es ser mujer en los nuevos contextos y con los desafíos que me impone la igualdad, la idea de igualdad. Muy bien, César López, que nos está acompañando en este momento de corazón, nos deja un mensaje muy especial y en este momento él también quiere opinar acerca de esta conversación. Escuchémoslo, permitamos que su voz se escuche en este instante. César, bienvenido y ¿qué nos tienes que decir del tema de violencia? Gracias a toda la gente de Pereira, gracias a la biblioteca pública, gracias al profe Luis Benítez. Hasta que amemos la vida es una canción que tiene la intención de nombrar para no olvidar, de nombrar para resistir, de nombrar para sanar. Hasta que amemos la vida es para mí un canto de esperanza. Pero sobre todo creo que es la manera en que firmamos con el arte nuestra intención de transformar este país. Cuando la compuse tenía presentes muchos dolores, pero tengo que decirlo, durante el proceso de composición han aparecido nuevos y profundos dolores de país. Yo estoy convencido de que la semilla de la guerra en Colombia es el machismo. Es ese hombre demostrándole a otro hombre que es capaz de hacerle más daño del que el otro es capaz de hacerle a él. Es esa lógica de competir y no de cooperar. Y yo por eso hoy sumo mi voz a esta reunión, a este encuentro, de la manera más amorosa posible. Les admiro mucho. César ha sido muy claro en ese sentido de lo que el hombre también ha padecido por todo lo que tanto Luis como Ángel han planteado, los rigores de la violencia, los rigores de esa fatalidad en el país. Y nos va a regalar además una canción. Entonces, agradeciéndole a él su saludo y agradeciéndole esas palabras y entendiendo lo que nos está tratando de decir también sobre todo ese sacrificio humano que hemos hecho, digamos, en aras de esa masculinidad agresiva que solemos padecer culturalmente por los siglos. Luis, entro entonces preguntando qué es esto de cuidadores de la vida, ¿no? Tú hablas de una categoría que me parece muy interesante, que son las masculinidades cuidadoras de la vida, y la hablas en un entorno donde las masculinidades han sido terriblemente violentas con la vida, violentas con la mujer, depredadoras si se quiere. Y es casi ese concepto patriarcal, masculino, el que nos ha tenido sometidos por siglos acá, pero sobre todo en estos años contemporáneos hemos visto esas tragedias y esas masacres a manos de hombres. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con los hombres? Bueno, hay varias preguntas ahí en tu afirmación y varias cosas para conversar, pero quisiera volverme a conectar con Ángela en el sentido de decir, el trabajo en masculinidades, desde mi perspectiva, en mi activismo, tiene como dos grandes sentidos. Por un lado, un enorme trabajo en la prevención de violencias basadas en género. Yo soy uno de los hombres que reconoce, como lo acabas de decir, Carlos Vicente, que los hombres desafortunadamente somos protagonistas de la violencia basada en género. Es decir, los hombres estamos violentando la vida en general
Y en general, dentro de la vida, lo que estamos diciendo es que los hombres somos capaces de violentar las mujeres de todas las edades, de violentar a las masculinidades diversas, es decir, esos hombres que se han enfrentado al modelo masculino machista que instituye el patriarcado desde una diversidad de identidades. Y estos hombres diversos han sido también violentados por muchos hombres, pero los hombres también hemos violentado las masculinidades que no son hegemónicas, o lo que llamaríamos las masculinidades invisibilizadas, los hombres sexualmente diversos, pero los niños, los adolescentes, los adultos mayores, las personas empobrecidas, los hombres afro, los hombres indígenas, todas estas masculinidades invisibilizadas por su invisibilización han sido violentadas por hombres hegemónicos y especialmente y principalmente el hombre ha sido capaz de depredar la naturaleza, la madre tierra. Y soy de los que concibe que quien nos sostiene a todos, a todas, a esta enorme diversidad de seres humanos y de seres no humanos, otros que humanos, es la madre tierra. Y a ella también la hemos depredado. Y la masculinidad de la que hablamos o de la que yo enuncio como masculinidad depredadora, pues que viene el patriarcado, ha asumido que la naturaleza es una cosa, que es algo que yo puedo usar y que puedo desechar, pero no es algo de lo cual soy parte. Entonces, nosotros trabajamos, cuando digo nosotros, Ángela y quienes nos ven, es Manes a la Obra, una iniciativa de hombres comunitarios en Bogotá y la empresa de consultoría en la que ahora estoy trabajando con un programa de género, diversidad e inclusión que se llama Dream in Action. Nosotros trabajamos en el escenario de la prevención de las violencias basadas en género en donde los hombres somos desafortunadamente protagonistas. Y el otro escenario en el que trabajamos en masculinidades es el de la resignificación de nuestra propia masculinidad. ¿Qué significa resignificación de nuestra propia masculinidad? En ayudar a entender que como hemos sido construidos como hombres, es una construcción que hay que deconstruir. Es decir, hay que darle una vuelta a esa forma en cómo hemos sido construidos como hombres. Entonces nos interesa prevenir las violencias, pero nos interesa también trabajar con los hombres para hacerse la pregunta de cómo hemos sido construidos como hombres y en ese darme cuenta tomar una alternativa, construir una masculinidad distinta y por eso es que hablamos de esa alternatividad, es lo que ahora estamos llamando masculinidad cuidadora de la vida o ecomasculinidad, digamos con una versión más sintética. Y con ese marco, que espero converse con Ángela, respondo un poco a tus preguntas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es desmontar la masculinidad hegemónica, que es una categoría, que es la categoría, digamos, una de las categorías más fuertes en los estudios de masculinidad, la masculinidad hegemónica, que la propuso Connell, que curiosamente inició siendo hombre e hizo una transición a ser mujer, por eso hablaba de hombres en una amplitud y diversidad identitaria enorme, y con él habla de que la masculinidad hegemónica es aquella que nos dice que los hombres somos superpoderosos, somos exitosos social, económica, sexualmente, somos inteligentes, somos libres, somos heterosexuales, somos inexpresivos y sobre todo, que no somos mujeres. Es decir, que nuestra identidad se construye en el antónimo del ser mujer. Pero no basta con decir que nos construimos en el antónimo, sino que esta masculinidad hegemónica deja dicho algo que es absolutamente el fundamento de toda violencia basada en género, y es que los hombres somos más que las mujeres, que lo masculino es mucho más que lo femenino. Entonces se plantea una dicotomía, un antagonismo y una negación de lo femenino
de todo lo femenino, de toda la realidad femenina, y ese es el principio, digamos, de todas las violencias. Esa es la masculinidad hegemónica que tiene muchas características y que nosotros terminamos diciendo, allí hemos sido construidos todos los hombres. Carlos, tú has sido construido ahí, yo he sido construido ahí, tus hijos están siendo construidos ahí, mis hijas están siendo construidas en un patriarcado en donde la masculinidad hegemónica se les pone por encima de ellas como mujeres. Y nuestra tarea es trabajar por una reconstrucción o una resignificación, un desmonte de esta masculinidad hegemónica y encontrar una masculinidad alternativa, que puede tener muchos adjetivos. A mí no me gusta hablar de nuevas masculinidades. Yo hablo de masculinidades cuidadoras de la vida o de comasculinidad, pero no me gusta el adjetivo nuevo porque supone como que los hombres vamos a ser otros hombres. No, yo no puedo ser un otro hombre. Yo soy Luis Benítez con su historia y una resignificación de esa historia me va a poner en otro lugar. Pero esta noción de nuevo hombre no nos gusta mucho. Entonces, ahí encuadro tu pregunta por la masculinidad hegemónica y ahí te doy pistas sobre masculinidades cuidadoras de la vida y cierro con esto brevemente. Acabamos de hacer un ciclo de masculinidades cuidadoras de la vida y el primer ciclo fue el cuidado y bienestar de todas las mujeres, de todas las edades, de todas las razas, de todas las etnias, de todos los estratos. El segundo webinar fue el autocuidado, el cuidado de los propios hombres. Porque si hay algo que dice la masculinidad hegemónica es que tú eres superpoderoso, mi querido Carlos, y que tú no tienes que preocuparte por nada de ti, porque tú ya eres todo. Y entonces el autocuidado desaparece. El tercer webinar fue el cuidado de las masculinidades diversas y el cuarto cuidado fue el cuidado de la madre tierra como sostenedora de toda la vida. Ahí en esas 4 conversaciones estaría, digamos, la búsqueda de esa definición de masculinidades cuidadoras de la vida, pero paro ahí para conversar con Ángela. Ángela, y a todo esto, ¿cómo discute el feminismo con esta postura? Cuéntame, ¿cómo puede discutir el feminismo frente a esta, o ir de la mano con esta postura? Sí, no. Si van de la mano en ese sentido, cuéntanos, por favor. No, es que creo que ha sido también la lucha de los feminismos y sobre todo pues de la postura a la que yo me adhiero, que es el feminismo crítico. En Colombia yo me atrevería a decir que la primera que empezó como a cuestionar esos roles tradicionales fue la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, la señora del billete de 10.000, que pues fue formada en la Escuela Normal Superior, la primera antropóloga feminista que tuvimos en nuestro país en los 60, formó una escuela, formó una cantidad de sociólogas, antropólogas, antropólogos y sociólogos también muy significativa. Y ella tiene un estudio muy emblemático que es sobre los conglomerados regionales y cómo funcionaban las familias en esos conglomerados regionales, cuáles eran los roles. Y por ejemplo, me hacía mucho ruido el de Santanderes, que decía, en síntesis, soy un poco anecdótica y no tan académica, pero decía algo así como que si el perro era macho estaba por encima de uno. O sea, para pensarse esa idea o sea, no es solo el tema de una masculinidad hegemónica, porque también hay feminidades hegemónicas, pero además en el caso de los hombres está la carga de ser los sujetos hegemónicos, o sea, el universal, la idea de lo que significa ser sujeto pesa sobre los hombres, el hombre blanco, heterosexual, occidental, de clase alta es el sujeto hegemónico por excelencia, y de ahí para abajo es ir perdiendo en derechos e imposibilidades. Entonces, en esa medida creo que estamos más o menos en contra de las mismas cosas y en las mismas búsquedas también. En las búsquedas de esas posibilidades diversas de ser, me llamó mucho porque yo venía diciendo nuevas masculinidades, leyendo masculinidades alternativas, pero creo que tiene razón y también me acordaba yo de un señor que entrevisté hace años para mi tesis de maestría, un señor campesino, cafetero, tenía en esa época 93 años, se llamaba don Germán Echeverry, y para mí es el primer hombre que he conocido que asume otro rol sin tener idea de feminismos, de masculinidades. Él asumió otro rol en su vida cotidiana
y cuando explicaba cómo se involucraba en la crianza de sus hijos, en el cuidado de la casa, en el relacionamiento con su esposa, con su madre, con sus hermanas, con sus hijas, y la idea que tenía de cómo se debía tratar a todo el mundo por igual y compartir las responsabilidades, pero también los beneficios de la vida por igual. Y ese señor tendría hoy 100 años. Y en ese momento, cuando yo le pregunté a él qué decían sus amigos, ese señor en su momento decía, no, a mí me admiraban mucho porque yo vivía muy bien, yo vivía muy contento. O sea, el señor toda su vida se sintió cómodo siendo un hombre muy diferente al estereotipo que marcaba la época y siendo hijo de ese patriarcado también. Pero algo en su ser le permitió ser distinto y él mismo se lo permitió vivir. Y creo que esas posibilidades, o sea, que finalmente lo que se busca desde los feminismos es también ese poder ser, ese llamado también al respeto, al cuidado. También pensaba yo en, bueno, hay dos feministas españolas, Amelia Valcárcel y Celia Amorós. Celia Amorós habla de la igualdad y retoma en sus postulados a Amelia Valcárcel, que habla de una cosa que se llama el derecho al mal y el doble código moral. Ella dice que hombres y mujeres hemos sido regidos por un doble código moral, mientras que a los hombres lo que se les alienta a hacer es fuertes, rudos, agresivos, machos, infieles, todas estas cosas que son síntoma de hombría en muchos contextos. En otros, de otro lado, a las mujeres se nos habla de obediencia, sumisión, tranquilidad, tolerancia, honestidad, lealtad, fidelidad, como los valores que debemos encarnar por ser mujeres, como las cosas que se entienden de nuestra naturaleza. Y en esa medida ella dice, aunque se reconoce que es más elevado el código moral que se impone a las mujeres, pues los hombres no están, los hombres pues patriarcales no están dispuestos a renunciar a ese código. Entonces la invitación que hace Amelia Valcárcel es al derecho al mal. Dice, no, si no nos podemos igualar hacia arriba, pues igualémonos hacia el derecho al mal. Porque a las mujeres se nos tiene que juzgar distinto. También cuando nos equivocamos, cuando somos violentas, es como si también, o sea, como si no nos correspondiera por ser mujeres y como si a los hombres no les correspondiera también ser cálidos, honestos, cuidadores, como decía ahorita Luis. Creo que son muchos temas, muchas reflexiones, creo que es ganancia para ambos esta lucha, que es ganancia para los hombres y para las mujeres, que es cortar cadenas, porque ser proveedores, ser los que tienen que asumir el conflicto de manera violenta, pues no es ninguna cosa a favor de nadie. Y son las mayores, los que más se mueren, lo que tú decías ahorita. Las mujeres morimos en el contexto del feminicidio, somos más violentadas por los hombres, o sea, quienes más nos violentan son los hombres, pero también quienes más violentan a los hombres son los hombres. Entonces creo que ahí es un trabajo largo y que empieza por uno mismo también, por la manera como nos ubicamos en el mundo. Muy bien. En este tema de humanidad en la que estamos, pues aquí voy a leer unos mensajes que nos han escrito María Patricia Cardona, Amanda Duarte, que nos dice hasta que amemos la vida. Grande César López, conceptos como el de masculinidad hay que trabajarlos con los jóvenes para cambiar esos estereotipos, dice Marta Estupiñán. Y Mónica Charri nos dice, buenas tardes a los presentes. Celebro este espacio a propósito de las violencias internas y externas reactivadas en cuarentena en tantos hogares, sobre todo con los niños y niñas. Ni qué decir en el panorama público, social y político del país. Quiero preguntar algo. ¿Qué hacer para activar alarmas frente a las violencias silenciosas, patriarcales, que siguen ganando espacio cada vez más? Y me refiero a las violencias psicológicas que padecen a diario las personas y todos y todas nosotras, ya sean en contextos de vulnerabilidad o poder. Aquí también me refiero a los y las menores de edad, bebés, niños, adolescentes. Gracias y buenas energías. Tremenda pregunta ahí. Vale, si quieres voy ahí con algo de respuesta, pero creo que también es para Ángela la pregunta y me sigo conectando con conversaciones de Ángela.
Yo lo que creo es que lo que hay que seguir haciendo es lo que ya hace el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres, y es empoderar las mujeres para que las mujeres paren la violencia, para que denuncien la violencia, para que tomen el teléfono, para que salgan a las calles, para que hagan un póster, pero sobre todo para que se paren firmes y denuncien la violencia y paren la violencia, y seguir trabajando, digamos, en las redes, ¿sí? En el trabajo en redes impresionante que hacen las mujeres, que para mí es lo más bello del trabajo en prevención de violencias, y que desafortunadamente, y en el contexto de la pandemia, ya estudios que acabamos también de hacer nosotros rápidamente, lo que muestran es que la violencia ha empeorado. Esta otra pandemia de la cual estamos hablando soterradamente, que es la violencia basada en género, se está dando, se está activando porque las mujeres perdieron sus redes, ¿no? Porque no están pudiendo salir de las casas, porque no están pudiendo conversar con sus aliadas, porque tienen el agresor ahí atrás del teléfono, atrás de la pantalla, en la casa misma, ¿no? Entonces, lo que hay que seguir es activando las redes, activando la denuncia, y aquí es donde el trabajo con hombres, pues me parece que es bellísimo, porque lo que necesitamos además hacer es trabajar con los hombres para que paren la violencia, para que entiendan que el poder de los hombres no está en la violencia. Les voy a contar una anécdota súper rápido. En Buenaventura, haciendo un taller con adolescentes, chicos entre 13 y 16 años, les pido yo, con teatro imagen, en actividad presencial, les pregunto, ¿cuál es el poder de los hombres? Pero no me lo cuenten, hagan una imagen congelada con sus cuerpos, 5 personas, y ellos hicieron una imagen en donde había 4 chicos que invitaron a una chica a la casa. Uno de ellos era la novia de él, y entre los 4 agredieron sexualmente a la mujer. Y solamente después de un profundo trabajo emotivo, porque la escena fue muy fuerte, y de un profundo trabajo reflexivo, los chicos pudieron entender que ese no era el poder de los hombres, que eso nada tiene que ver con el poder de los hombres, que lo que estaba ahí era una representación de la violencia sexual que puede ejercer un hombre a cualquier edad sobre una mujer. ¿Cómo logramos que los hombres se den cuenta de esto? Trabajando con los propios hombres, trabajando desde su biografía, trabajando con el cuerpo, trabajando con la emocionalidad, trabajando con el pensamiento crítico, trabajando con los hombres entre hombres, para darnos cuenta de lo que somos los hombres construidos en este patriarcado, y de la violencia de la que somos capaces de ejercer. No solamente violencia física, no solamente violencia cultural, violencia simbólica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que activar, además de todo lo que ya está activado y que hay que seguir potenciando, los hombres tenemos que valorar altísimamente el trabajo de las mujeres y sus movimientos y sus organizaciones, y auspiciarlo, invitarlo, apoyarlo. Lo que tenemos que hacer los hombres es trabajar con los hombres para que nos demos cuenta, porque esta es una discusión con las mujeres. Sí, la violencia de los hombres está tan anclada en la cultura y en nuestro cuerpo, en nuestra psique, que es, créanme, difícil que los hombres se den cuenta de que están ejerciendo la violencia. Porque si hay algo que sustenta el patriarcado, son las creencias, los imaginarios. Y las creencias y los imaginarios de superioridad del hombre están tan profundamente anclados en hombres y también en mujeres, que nos cuesta darnos cuenta de que estamos frente a un patrón de violencias con las mujeres. Entonces, eso es lo que hay que activar. Por eso, lo que nosotros hacemos en Manes a la Obra es trabajar con hombres. No vamos a trabajar con mujeres porque las mujeres ya están trabajando. Hay muchísimas organizaciones de mujeres, hay muchísimos movimientos. Tú haces un círculo de mujeres y llegan 40, 50, 70. Nosotros lo que queremos es trabajar con hombres. Queremos hacer círculos de hombres profundamente reflexivos, sensibles, usando mucho el arte, para conectarme con César, para identificar nuestros patrones, nuestras creencias, nuestros imaginarios, y resignificarlos. Eso creo que hay que hacerlo, y me quiero conectar muy rápidamente con Ángela en 3 cosas.
un trabajo profundo que hacemos en masculinidades es chequear nuestros privilegios, ¿sí? ¿Por qué estamos tan cómodos en el patriarcado? Porque tenemos todos los privilegios del mundo. Mi querido Carlos, usted tiene privilegios en cantidad. Lucho tiene privilegios en cantidad. Aún tu hijo adolescente tiene privilegios frente a las mujeres adolescentes con las que estudia. Decirle a los hombres cuáles son sus privilegios y preguntar si están dispuestos a renunciar a sus privilegios y hacer todo lo posible por transformarlos es una de las grandes tareas del trabajo en masculinidades. Y también hacemos trabajo en masculinidades porque somos creyentes de que esta masculinidad hegemónica también hace víctimas a los hombres, es decir, también los violenta. Por un lado, violentamos a las mujeres, a la madre tierra, a las masculinidades diversas, nos violentamos a nosotros mismos, pero tenemos un patriarcado que violenta a los que no somos hombres hegemónicos. Y me encanta tu historia de este campesino que conociste hace tantos años, porque yo tengo una creencia fuerte y es que mi trabajo en masculinidades también tiene un foco: empezar a hacer visibles las masculinidades que ya son distintas, que son alternativas, pero que no se reconocen, porque no las mostramos. Este señor no aparece en televisión como el galán, como el proveedor, como el seductor, como el que tiene 24 hijos. No, no aparece, porque eso no le interesa a esta cultura. Pero ese hombre campesino que crió a sus hijas, que tuvo una paternidad distinta, que no se dejó confundir por el reto de la proveeduría, etcétera, etcétera, no lo hicimos visible. Un trabajo que hay que hacer es hacer visible esas otras masculinidades que ya están activas, pero que no logran mucho escenario. Y hasta que no logremos escenario, pues no vamos a seguir, digamos, luchando contra esta masculinidad hegemónica. Por ahí, para seguir conversando. Muchas gracias, Luis. Ve, antes de continuar con Ángela, recuerdo que alguna vez vi una película que hablaba sobre la canción de todos los muertos. Y es un judío que encuentra en una ceremonia después de la Segunda Guerra Mundial o en plena Segunda Guerra Mundial, donde los judíos cantan nombrando a todos los muertos, a todas esas personas perdidas. Esa violencia nos ha perseguido en la humanidad por mucho tiempo y se nos olvida cantar todos los muertos. En ese sentido, quiero presentarles de nuevo a César López, quien nos acompaña con este pequeño homenaje que él hace a nuestros muertos en aras de este tema que estamos hablando. Sumo mi voz a esta conversación con un fragmento de esta canción. Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla y de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Maña Mendoza y Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, si hablamos también. Dijo Cristina Bautista antes de caer, como Mario Calderón, como Elsa Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Hasta que amemos la vida. Que no se nos olviden todos nuestros muertos, que haya una canción para recordarlos. Y este tema que César nos comparte para este rato de conversación, porque lamentablemente Luis nos va a contar qué pasó con César en este instante, que le tocó desprenderse de nosotros en mitad de la conversación porque tenía precisamente un compromiso con ¿quién es, Luis?
César, como ustedes saben, pues es un activista, le digo yo, ¿no? Él trabaja desde la música, desde la composición, desde hace mucho rato a favor de la cultura de paz. Estamos con él en un movimiento que se llama 24-0, que es 24 horas cero muertes para celebrar la vida, ¿no? Creo que cantarle a nuestros muertos es muy importante, pero sobre todo muy importante celebrar la vida. Y el 24-0 lo que busca es que un día en el año, que es el 2 de octubre, que es el Día Mundial de la No Violencia, podamos reducir al máximo, ojalá, ni una sola muerte en el país. Se han logrado cosas muy interesantes y bueno, él viene ahí, él es el gestor, yo trabajo con él, en fin, y ahora está invitado a la Comisión de la Verdad a un espacio que se llama Nombrar lo Innombrable. Y ahí están invitando artistas y activistas y hoy está con esta invitación muy especial. Entonces está aquí y está allá. Así que bueno, no lo tenemos tanto acá, pero la Comisión de la Verdad, que hace parte del sistema de justicia, verdad y reparación, pues lo tiene y bueno, estaremos luego con él en algún otro momento. Lo llamaron en el último instante a este encuentro que, pues, lamentablemente, pues, nos deja un poco ahí, pero miren, se tomó la molestia de cantarnos la canción, de regalarnos sus palabras. Ángela, frente a lo que ha planteado Luis y frente a algo que Luis me motiva a hablar, es el tema de cómo lograr esa resiliencia, cuándo vamos a encontrar ese estado de paz en la masculinidad, cuándo nos vamos a encontrar en un momento de amor realmente, de paz frente a esto. Pero antes de que me respondas, quiero dejar aquí unos mensajes que nos están dejando, por favor. Me encanta este espacio, gracias, dice Milena Tenorio. Manzana Flores dice, excelente conversatorio, felicidades. Jorge Mario López, muchas gracias por ser las voces que se suman en este momento preciso, que ya está cansado de tanta violencia. Interesante y agradable conversatorio, dice Luz Abeta. Tenemos personas que les está gustando lo conversado acá, Luis, que siguen dándonos mensajes. Y frente a eso, entonces, Ángela, te escucho. Micrófono. Creo que hay una cosa muy importante sobre la que yo vengo pensando hace mucho tiempo y me hace mucho ruido, y es el tema de la naturalización de la violencia sobre los hombres en un sentido amplio. Voy a poner un ejemplo de cómo yo veo que se expresa eso. Si una adolescente te cuenta que un hombre de 50 años le está intentando seducir y la persigue y la presiona, es claro que es acoso y que es violencia. Pero si a un adolescente le pasa lo mismo con una mujer mucho mayor que él, que lo persigue, lo acosa, lo presiona sexualmente, la lectura que se hace es que ese hombre ya es muy macho, es muy varonil, es muy seductor desde siendo muy joven. Y él crece con esa idea, aunque se siente incómodo, pero no puede expresar su incomodidad porque lo que está pasando es que se está reafirmando en su hombría. Es capaz de seducir a una mujer mucho mayor que él, siendo un joven o incluso un niño, porque se entiende eso como una prueba de lo macho que es. Entonces le toca asumir eso como algo incluso positivo. Yo he conocido a muchos hombres y pues cuando tengo mucha confianza con ellos siempre les pregunto cómo inician su vida sexual, y me he encontrado con que muchos la iniciaron con mujeres realmente mayores que ellos, que eran o amigas de su familia o vecinas o personas que trabajaban en sus casas y que de alguna manera los abusan. Y ellos lo cuentan incluso como algo, como una hazaña, como algo que los empodera. Y cuando empiezo a hablar con ellos sobre cómo en las mujeres eso se configura como abuso sexual, ¿por qué en los hombres no existe esa idea del abuso? Entonces esa naturalización de la violencia pues nos expone a todos, nos expone a los hombres, nos expone a las mujeres. Y cuando uno intenta ver el feminismo como algo distinto de las masculinidades diversas, para ver si, o las masculinidades cuidadoras, pues es también no entender una cosa y la otra, porque finalmente
a veces se cree que las feministas odiamos a los hombres y no, es todo lo contrario. Amamos a los hombres, lo que no nos gustan es los machos del patriarcado y tampoco les deberían gustar a ustedes porque son machos que también los oprimen, que los obligan, que los presionan, que los juzgan si no tienen dinero, si no tienen carácter fuerte, si no tienen una erección, o sea, son también mecanismos de opresión hacia ustedes. Entonces creo que esta lucha por la igualdad va en todos los sentidos. Es correcto y ahí entramos en otro punto que yo quiero y que puso Luis como categoría en esta conversación y es ¿cómo vamos a sanar? Luis, ¿cómo sanar todo esto? Tú haces ese ejercicio con manes a la obra, Ángela sigue visibilizando a las mujeres con sus flores y con su trabajo en comunidades, pero César Perdón. desde la música, ¿cómo vamos a sanar? ¿Cómo vamos a lograr esa sanación? Antes de darle la palabra a Luis, me gustaría contar un ejercicio que yo hago. Yo creo en el feminismo cotidiano. Yo creo que eso se construye en el día a día. Y para contar una anécdota chiquita, hace un tiempo veníamos de una salida de campo con una gente en la que estábamos trabajando en un proyecto y como no había mucho puesto en la busetica, a mí me tocó al lado, exactamente como en el sándwich entre el conductor y el del lado, y me vine charlando 2 horas con el señor que tenía mucho miedo de las feministas y que él también de alguna manera detentaba esa masculinidad hegemónica y empezó a hablarme de lo feo que se veía que las niñas tuvieran muchos novios y lo bien que era que los niños tuvieran muchas novias. Y empezamos a hablar de eso y de ese tema y de ese tema y al final el señor me decía, no, pero no, sí, usted tiene razón. O sea, después de un rato y de ponerlo a él en ese lugar y de poner, y no de ser juzgadora frente a él, sino de decirle, es que usted también lo están oprimiendo, es que usted también ha sido víctima de estas cosas, es que usted tiene otras posibilidades de ser, es que no somos enemigos y yo incluso le decía, no, usted no es un machista, usted es un feminista en proceso. Es me moría de la risa y me decía, ¿será? Y yo le dije, sí, y me decía, pero es que las feministas son de hombres, y yo le decía, eso es lo que le conviene al sistema hacernos creer, que las feministas somos unas brujas, porque esa idea que queremos es transformar el mundo, transformarlo hacia la igualdad. Y los que están llenos de privilegios, pues no les conviene eso. Entonces, ¿qué conviene más? Decir que somos unas brujas que queremos cortar pipís por el mundo. Perdón, no sé si se puede usar el término. Entienden que somos empáticas, que lo que queramos es que todos estemos mejor, que todos tengamos posibilidades de ser sensibles, de disfrutar de los demás, de querernos, pues creo que se generan otros lazos y es otra forma de construir las relaciones entre hombres y mujeres. Vale, muchas gracias. Yo no puedo dejar de comentar con Ángela, así como Ángela no puede dejar de comentar con lo que yo digo. Ángela, no sé, supongo que te ha pasado un montón, ¿no? Pero, digamos, estos imaginarios que hay en la cultura machista, patriarcal, son impresionantes, ¿no? Frente al feminismo, ¿no? Las mujeres feministas odian a los hombres. Las mujeres feministas todas son lesbianas, no les gustan los hombres. Inclusive se llega a comparar, a poner en el mismo lugar feminismo y machismo. ¿Sí? Como diciendo que el antónimo de feminismo es machismo o viceversa, es decir, una cosa increíblemente dolorosa, difícil, y ahí es donde hay que hacer todo el trabajo pedagógico, las mujeres feministas y los hombres que trabajamos en masculinidades. Yo digo categóricamente, no es posible trabajar en masculinidades si no lees, si no participas, si no entiendes, si no debates y si no trabajas desde el feminismo. No es posible, por todo lo que ya dijimos y sobre todo por donde arrancó la conversación con Ángela. Entonces, esa es la tarea enorme que tenemos todas las personas que trabajamos en género. Tú me preguntaste, Carlos, por el tema de la sanación. Entonces yo les quiero contar, porque creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Les quiero contar un poco
hacia dónde me estoy moviendo yo como activista, consultor y bueno, militante del tema de masculinidades, y para poderte decir ahí, en este momento nosotros estamos tratando de... hay varias intenciones, digamos, un diálogo de todas las organizaciones que trabajan en masculinidades en Colombia, que son varias, no se conoce, pero son varias, por lo menos hay 30 organizaciones de hombres que trabajan en masculinidades. Ahora hay un gran escenario que nos agrupa, que es la Mesa de Masculinidades. En América Latina hay muchísimas organizaciones de hombres que trabajamos en masculinidad, entonces también estamos promoviendo un diálogo latinoamericano de hombres, sobre todo para mirar cuál es esa agenda de los hombres para ponernos en movimiento, porque no hay movimiento de hombres como hay movimiento de mujeres, no hay movimiento de hombres, pero sí hay hombres que estamos en movimiento y que queremos hacer más movimiento. Entonces queremos construir agenda nacional, construir agenda latinoamericana y sobre todo en un momento tan importante de pandemia, en donde la violencia basada en género se ha agudizado, y entonces cuál es la agenda de los hombres y qué estamos haciendo para no solamente para denunciar, sino para cesar, digamos, esa otra pandemia. Pero también estamos en Colombia desarrollando pues en Manes a la obra muchas estrategias pedagógicas y políticas. Nos estamos moviendo hacia una escuela de masculinidades en lógicas de blended learning para trabajar todo este tema de la virtualidad, pero el blended learning tiene una característica: me muevo en el escenario virtual, pero me muevo también en el escenario presencial. Es decir, a mí, si hay algo que me apasiona, es trabajar con hombres en presencia, porque en presencia logramos hacer una cosa que no le gusta mucho a los hombres, pero es en donde aparece, digamos, realmente la transformación, es trabajar con el cuerpo, es quitarle la voz a los hombres. En los talleres en los que yo hago, hablamos muy poco y hacemos mucho con el cuerpo, con la emoción, porque la palabra es un lugar de poder de los hombres. Si no, miren cuánto hemos hablado aquí, los hombres. Entonces le quitamos la palabra a los hombres para darle espacio al cuerpo, para darle espacio a la emoción, para darle espacio al sentir y para hacer un profundo trabajo reflexivo, introspectivo. Y en ese escenario de la presencialidad, nosotros queremos trabajar momentos rituales. Y los momentos rituales están dirigidos a encontrar rituales de transición de nuestra masculinidad hegemónica a otra masculinidad. Un ritual de transición. Mi colega en Dreaming Action, que se llama Héctor Aristizábal, dice que en las comunidades aborígenes la masculinidad es otra, porque el paso de adolescente a hombre tuvo un espacio ritual, es decir, un espacio simbólico. Y esa energía masculina que es en principio y producto de la sociedad profundamente fuerte, con mucha fuerza, con muchos niveles de agresividad, no encuentra escenarios de canalización y en ese no encontrar, digamos, empezamos a encontrar hombres con violencia interiorizada, con violencia no reflexionada, con violencia, digamos, manifiesta. Entonces, estamos buscando momentos de ritualización de nuestra masculinidad para encontrar otra masculinidad, es decir, para hacernos hombres distintos a lo que hemos construido sin negar nuestra historia. Por eso es que no hablamos de hombres nuevos, porque mi historia no va a dejar de estar conmigo. A propósito de Ángela, mi mundo sexual arrancó no solamente con mujeres adultas, sino con mujeres en condición de prostitución, mujeres que ejercían la prostitución. Ahí arrancó mi vida sexual y eso me va a marcar un montón en mi vida. Y eso yo no lo puedo negar, yo no lo puedo sacar, eso lo tengo que interiorizar para hacerlo parte de lo que fui, de lo que soy y de lo que puedo ser distinto. Entonces, cuando hablamos de esos rituales de transición, estamos hablando de una potencialidad de sanación. Pero antes de esa ritualidad, lo que hacemos es un ejercicio pedagógico para darnos cuenta de en dónde están, ¿sí?, nuestras sombras como hombres, pero sobre todo también dónde están nuestras potencias como hombres, porque el trabajo en masculinidades, al menos desde nuestro enfoque, es profundamente apreciativo. Así como no odiamos a las mujeres, tampoco odiamos a los hombres, amamos a los hombres. Y los amamos porque el hombre y su fuerza masculina es constitutiva de la vida. No lo podemos negar, no lo podemos eliminar, no lo podemos desaparecer.
tenemos que trabajar con esa energía para recanalizar, para ser otros hombres, pero desde cada uno. No nos interesa tener un modelo de masculinidad. Por eso no hablamos de ningún modelo. Si hablamos de masculinidad hegemónica, lo más erróneo sería, entonces el modelo de hombre es tal, soy yo. Bueno, ese sería un absurdo. Bueno, por ahí está la sanación. Es un profundo trabajo introspectivo, en grupo, en colectivo, no es terapia. ¿Sí? No, no llevamos a los hombres a terapias, aunque vamos a desarrollar un programa para hombres agresores, que sí tiene mucha pinta de terapia, pero este trabajo es más colectivo, más de tribu, más de aldea, con un profundo sentido terapéutico, pero no es terapia. Y ritualizando, simbolizando transiciones. Bueno, por ahí estarían las pistas de la sanación, que son más complejas de lo que acabo de decir. Muchas gracias, Luis. Ángela, vamos despidiéndonos entonces con tus pistas de sanación, las que tú nos puedas aportar también desde tu experiencia. Bueno, no, pues las mías también tienen que ver con la empatía, o sea, con escuchar al otro y entender esa historia que dice Luis que todos cargamos y que está marcada también por el machismo, por el patriarcado, porque no es solo la de los hombres, es la de las mujeres. Hemos sido socializados en ese sistema todos. Y en esa medida, pues tratar de construir unos diálogos donde lo que prime sea ese deseo de sanarnos mutuamente y no de agredirnos. Yo pensaba con toda esta discusión ahorita, también ahora está muy en boga el tema del acoso. Y creo que ese tema está haciendo que muchos hombres se piensen sus conductas, se piensen, o sea, incluso algunos hablan de tener miedo de relacionarse con las mujeres porque pueden ser acusados de acosadores si no entienden los códigos. Y yo creo que es muy positivo que lo estén pensando, o sea, creo que es necesaria esa reflexión y no para que nos tenga miedo hasta en el término de coquetearnos, sino porque se están pensando los límites que tienen frente a nosotras, porque uno de los principios del machismo y del patriarcado es que el hombre es nuestro dueño, nuestros cuerpos y nuestras vidas les pertenecen. Somos un objeto más de su poderío. Entonces, en esa medida se ha naturalizado también que los hombres crean que pueden acceder a nosotras en cualquier momento y situación. Y creo que estarse pensando ahora en torno al, al acoso es un avance. Yo sí creo que hemos avanzado, también creo que hemos avanzado porque cuando uno le dice machista a un hombre se entiende como un insulto, ya no es algo positivo. También creo que hay que trabajar mucho más porque lo que llaman ahora las cacerías de brujas, pues yo creo que tiene que ver también con la manera como están diseñadas las instituciones que no tienen vías seguras para la denuncia y el debido proceso en el caso de los acusados. Entonces, se hace muy necesario repensarse esos espacios para transformar esas situaciones. No se trata solo de paredones, los paredones son una medida extrema que se ha tomado ante la dificultad para hacer justicia en muchos casos, pero creo que hay que ir más allá, creo que lo que se espera también es que surja esa reflexión desde los hombres frente a esa situación, porque eso también nos transforma a todos y a todas. Muy bien, Ángela, muchas gracias por participar de este Café con hoy para hablar de este tema de masculinidades, de este tema que a todos nos sacude desde las entrañas, desde el cuerpo, desde el silencio, desde nuestras experiencias pasadas, desde esas primeras sexualidades con las que nos encontramos y desde la violencia misma. Somos seres de algún modo violentados y violentos que estamos tratando de encontrar un camino que nos lleve y nos conduzca de una forma tierna, amorosa, si se quiere, hacia la paz. Y creo que Luis nos ha dado muchas pistas en ese sentido. Luis, como siempre, un abrazo, muchas gracias. Qué grande poder conversar contigo, qué hermosa experiencia poder escucharte hablar de estos temas que tanto te apasionan y que nos contagian.
tenido oportunidad de estar en Barranca Bermeja, en Bogotá, en los talleres de cuerpo que tú realizas. Y créeme, nunca olvidaré a Héctor ni te olvidaré a vos en esta experiencia. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Carlos Vicente, a Trazasueños, a la gente Pereira, a Ángela, me encantó conversar contigo. Siempre, siempre me siento muy bien estando al lado de mujeres feministas, muy pensantes, muy críticas y que sienten que el trabajo que estamos haciendo en masculinidades es un trabajo aliado a sus causas. Así que espero poder seguir conversando contigo. Y Carlos Vicente, la próxima es un taller en Pereira con hombres, en donde tú estarás de cuerpo presente y en primera fila, por favor. Así será, así será. Desde la Biblioteca Pública de Pereira, Ramón Correa Mejía, desde la Secretaría de Cultura de Pereira, seguimos alentando estas conversaciones, seguimos impulsando estas formas de mirarnos en el mundo. No solamente hablamos con poetas y escritores, sino abrimos estos espacios de reflexión también para repensarnos como seres humanos y seguir avanzando hacia un mejor futuro, que yo creo en él, creo y me esperanza mucho ese futuro. Ángela, muchas gracias. Nos despedimos entonces con tus últimas palabras. Del programa, por supuesto. Sí, obviamente. No, no espero que sean mis últimas palabras de por vida. No, pues muchas gracias a ambos. Es muy, muy bonito poder conversar como iguales. Entonces, en esa medida me siento muy complacida. Espero que Luis venga y haga este trabajo de masculinidades. Le tengo muchos candidatos para que lo acompañen. Y pues no, un gusto haber estado aquí. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, a la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía por abrir estos espacios. Yo creo que de eso se trata el lugar también de las bibliotecas, de no ser un lugar para leer textos simplemente, sino un lugar para el diálogo, para repensarse la sociedad, y creo que la Ramón lo está logrando con este tipo de diálogos. Muy bien. ¿Cómo implementar ese concepto de nuevas masculinidades en nuestros hogares? Nos preguntan por acá. O sea que esta es otra pregunta para otro programa. Sí, por favor, otro programa. Por lo pronto hay que decirle a esa señora que escribió que mande a su esposo o a sus hijos adolescentes, cualquier edad, a un taller. O ese que escribió, de pronto es el señor el que está preguntando. Sí, puede ser un señor. Y se me olvidaba decir, hay una cosa que es muy interesante y es que los talleres de masculinidades también los hacemos con mujeres. Es importantísimo y son encantadoras las mujeres reflexionando sobre masculinidades. Así que, bueno, ahí hay muchas opciones. Muy bien, entonces nos despedimos ahora sí, no sin antes darle las gracias a Sebastián Sánchez, que me acompañó en toda esta asistencia técnica, en todo este montaje para hacer este programa, y a agradecerte, Luis, agradecerte, Ángel, agradecerle a César López, que estuvo con nosotros brevemente y ahí estuvo conversando. Seguramente vamos a tenerlo en otra conversación ya más de lleno, pero qué linda canción la que nos regaló. Qué bello proceso. Y nada, mientras me acostumbro a usar esas dos cámaras que me ponen acá, porque quedo mirando hacia abajo, quedo mirando hacia arriba, no me queda sino decirles a todos mil y mil gracias por acompañarnos. Nos despedimos hasta una próxima ocasión, otro café con otro tema para hablar y seguimos con encuentros aquí desde la biblioteca. Mañana los estamos invitando a un conversatorio con Hugo Oquendo, poeta ganador el premio de estímulos de poesía de 2019, que nos va a estar acompañando en un conversatorio con Mauricio Ramírez y con David Guti, otro gran escritor emergente de la ciudad de Pereira. Mañana en nuestra tertulia Cueva de Letras nos vemos a las 6 de la tarde. Ángela, muchas gracias por tu compañía. Abrazos a los dos, a los tres, a los 5, a las 6. Gracias. Sebastián, muchas gracias por tu acompañamiento técnico y nos vamos. Chao. Chao.